¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de Freddy Rincón, el coloso de Buenaventura, que lamentablemente nos dejó, falleció en un accidente automovilístico que conmovió al mundo del fútbol. Se trata de uno de los grandes cracks de los años 90 del fútbol mundial, más allá de que en Colombia es un ídolo, que está en el Salón de la Fama en Brasil también, en San Pablo, pero es un ídolo y es uno de los jugadores más reconocidos de ese tiempo por su calidad, por su contextura física, por ser un volante de un tremendo despliegue, pero además yo diría que lo técnico es lo más importante de todo. Además, en una época de una gran generación de fútbol colombiano, de futbolistas colombianos, aquel equipo de Pacho Maturana que tanto nos deleitó con su fútbol y que llegó a jugar 3 mundiales. A veces, me parece una buena reflexión, se habla de los fracasos de que Colombia no avanzó mucho en los mundiales. Hay que pensar, teniendo en cuenta incluso el presente, cuántos mundiales jugó Colombia, ¿no? En este mismo momento que la selección de Colombia no se clasificó al Mundial de Qatar 2022, pensar que esta selección colombiana jugó el Mundial de Italia 90, jugó en Estados Unidos 94 y en Francia 98, 3 mundiales consecutivos, habla a las claras de lo que fue esa selección y la figura de Rincón en aquel tiempo. Pero vamos a empezar por el principio, porque Freddy Rincón nació en Buenaventura, en el Valle del Cauca, y muy jovencito se destacó futbolísticamente, tanto que ya para 1986, a los 20 años, pasó muy rápidamente por las divisiones inferiores del Independiente Santa Fe de Bogotá para llegar a la primera división. Allí se encontró con un técnico de estos que marcarían su carrera, un técnico que todavía hoy sigue destacándose como Jorge Luis Pinto, que dirigió a varias selecciones nacionales, no solamente en Colombia, sino también en Centroamérica. Bueno, Pinto lo marcó mucho a Freddy Rincón, y rápidamente Independiente Santa Fe ganó la Copa Colombia. Piensen ustedes que cuando Independiente Santa Fe ganó esta Copa llevaba 13 años sin un título y Freddy Rincón marcó el gol del título. O sea que se convirtió rápidamente en ídolo y en figura. Pero bueno, él enseguida, en 1989, fue al América de Cali. Después de destacarse en Independiente Santa Fe, ya era tan figura que pasó al América de Cali, uno de los equipos más fuertes de Colombia. Y en América de Cali ganó ya con Gabriel Ochoa Uribe, el doctor Gabriel Ochoa Uribe, también de mucha experiencia, un técnico muy destacado en Colombia. Ganó 2 campeonatos colombianos, en 1990 y 1992, y eso lo terminó de proyectar hacia el mundo del fútbol, hacia el exterior. ¿Por qué? Porque ya había 2 interesados muy fuertes en el fútbol sudamericano, 2 colosos, ya que hablamos de un coloso como Freddy Rincón, estamos hablando de Boca y de Palmeiras, 2 equipos con títulos continentales. Bueno, Boca al final no pudo en la puja contra el equipo brasileño que tenía mucho más posibilidades de contratarlo. Entonces Freddy Rincón termina en el Palmeiras y allí termina siendo otra vez un ídolo. Como en casi todos los equipos que pasó, Freddy Rincón termina ganando el Paulista y el Brasileirao en esos años. Así que eso también lo terminó de proyectar a su vez al fútbol europeo. Hay que tener en cuenta, después vamos a volver, pero Freddy Rincón ya formaba parte de esa selección que les dije al principio, ¿no? Esa selección de Maturana que les cuento, tuve la suerte de compartir varios momentos con algunos de esos jugadores, pero cuando eran muy jóvenes todavía, en el preolímpico de 1992, clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, a mí me tocó estar en Paraguay, en el Hotel Armeles, me acuerdo hasta el nombre del hotel, en la calle Palma, ahí abajo, siempre en aquella calle peatonal del centro de Asunción del Paraguay, donde me tocó justo estar en el momento que la selección de Colombia se concentraba allí, así que ahí pude conocer a varios de los jugadores que después fueron ídolos, como Iván Valenciano, por ejemplo, me acuerdo mucho haber hablado con él, así que bueno, jugadores como ellos. Y bueno, en ese equipo que después tuvo tanta trascendencia jugó Freddy Rincón, así que bueno, ya era un jugador de selección cuando pasó al Palmeiras. Y bueno, tuvo, como les dije, esa posibilidad de ganar esos títulos que lo proyectaron al fútbol europeo. Allí empieza una nueva etapa de Freddy Rincón y muchos se preguntaban, ¿se podrá destacar Freddy Rincón en Europa después de haber destacado en Sudamérica, siendo un jugador de características muy técnicas? Él tenía esa posibilidad física porque era un jugador de un gran portento, un jugador de mucho despliegue, como les decía, que podía ir, hoy se habla de esto como box to box. Bueno, en aquel tiempo Freddy Rincón ya era un volante box to box cuando eso no estaba de moda como frase, sin embargo así era, de área a área podía transportar la pelota y rápidamente definir o habilitar a otros jugadores. En la selección de Colombia marcó, por ejemplo, 17 goles.
Y como les decía, jugó 3 mundiales y 3 Copas América también. La del 91 en Chile, la del 93 en Ecuador y la del 95 en Uruguay. Llega entonces al Napoli. Primer equipo interesado en Freddy Rincón fue el Napoli. Allí fue, claro, no es un equipo con las mismas pretensiones que uno de los grandes europeos. De hecho, el Napoli, salvo con Maradona, no había ganado títulos. Y cuando Freddy Rincón llegó al Napoli, fue justo después, no había pasado mucho tiempo, de que Maradona había jugado allí. Bueno, en ese tiempo, en esa temporada, Freddy Rincón con el Napoli llegaron al 7º puesto. Tuvo 2 entrenadores, pero uno de ellos lo destaco más, que es Bujadin Boskov, alguien muy importante, mucha trascendencia en el fútbol europeo. Después de pasar por el Napoli, fue contratado por el Real Madrid. Fíjense lo que fue Rincón, que pese a salir 7º con el Napoli, es decir, la Serie A italiana, sin embargo se interesó el Real Madrid de Jorge Valdano. En ese momento el técnico del Real Madrid era Jorge Valdano. Hablamos de un Real Madrid previo a Florentino Pérez. Florentino Pérez llega al Real Madrid en el 2000. Estamos hablando del 95. 5 años antes de la llegada de Florentino Pérez, el presidente era Lorenzo Sanz. Una situación de cierto caos todavía. El Real Madrid todavía no había ganado una Champions desde 1966. Sí, fíjense qué tiempo distinto al actual. Un Real Madrid mucho más necesitado de ganar una Copa Europa. Recién le iba a conseguir en el 98, pero hasta ese año estamos en el 95. Lleva 21 años sin ganar una Copa de Europa el Real Madrid. En ese momento llega Freddy Rincón con mucha impaciencia. Un Real Madrid que termina destituyendo a Valdano, y cuando destituye a Valdano ya llega Arsenio Iglesias, un español que venía del Deportivo de La Coruña con otra idea completamente distinta, y ya entonces Freddy Rincón no tiene esas oportunidades, ni tiene esa regularidad, empieza a jugar muy poco, y entonces cuando termina la temporada 95-96 resuelve volver a Brasil. Vuelve a Brasil y ahí lo contrata al Corinthians y vuelve a despuntar, vuelve a convertirse en ídolo. Pero ahí ya muchísimo más todavía. En el 99 gana el Paulista y el Brasileirao. Y en el 2000 va a aparecer una situación muy particular, que es el primer Mundial de Clubes y bastante aislado del resto. Fíjense que hablamos de un Mundial de Clubes de 2000 y el Mundial de Clubes volvió a jugarse en el 2005 recién. Hasta ahí seguían las Copas Intercontinentales. O sea, fue un Mundial de Clubes aislado que organizó la FIFA y que ganó el Corinthians. Y además Freddy Rincón fue la figura de ese Mundial de Clubes, a tal punto que en 2011, varios años más tarde, entró en el Salón de la Fama del Corinthians. Entonces fíjense qué importante fue Freddy Rincón en la obtención de ese título. Y era tan importante lo que Freddy Rincón hizo en Brasil que les voy a contar una anécdota increíble sobre esto. Lorenzo Sanz, que era presidente del Real Madrid, cuando ya Rincón se había ido del Real Madrid y volvió a Brasil, hizo una gira por Brasil buscando jugadores para fichar para el Real Madrid. Y no fichó ninguno. ¿Saben por qué? Porque cuando volvió dijo, no, estuve mirando muchos jugadores, pero el mejor sigue siendo Freddy Rincón. Y ya lo tuvimos en el Real Madrid y como no se pudo terminar de adaptar, no puedo traer otro jugador, porque están todos abajo de él. O sea que la situación sigue siendo la misma que cuando fichamos antes. Es más claro, imposible, ¿no? Bueno, este Freddy Rincón, volviendo a la selección, porque lo último importante que hizo como futbolista de clubes fue en el Corinthians, les quería recordar esto, ¿no? Hay partidos emblemáticos, pero hay 2 fundamentales que creo que los colombianos recuerdan más que nadie y que recuerdan con muchísimo cariño, ¿no? Uno de ellos es el gol famoso, uno de los goles más trascendentes de estos últimos tiempos, del fútbol moderno por lo menos, en la historia de los mundiales, aquel gol sobre la hora contra Alemania, que dio a que muchos relatores se destacaran muchísimo, porque fue un gol extraordinario de caño, además a un arquero como Bodo Illner. Hay que recordar que en ese partido entre Alemania y Colombia, Alemania le marca un gol a Colombia, estaban 0-0 en el minuto 88. O sea, a 2 minutos del final, Alemania le logra marcar por fin el gol a Colombia a través de Pierre Littbarski. Y cuando ya parecía que, claro, 1-0 al minuto 88, esto parece definido, más tratándose de Alemania, en el minuto 90 empatan los colombianos a través de este gol de caño glorioso de Freddy Rincón, que es muy recordado siempre, y que además se lo hizo a Bodo Illner, un arquero que después también jugó en el Real Madrid, igual que Freddy Rincón. Y el otro partido muy importante, no tanto por un gol o no, pero sí por su actuación, fue aquel 5-0 de Colombia contra la selección argentina en la clasificación del Mundial de Estados Unidos 94. Bueno, aquel partido, a mi gusto, siempre digo que no fue el mejor partido de Colombia, sino que fue un partido de una gran oportunidad para Colombia, porque el equipo argentino necesitaba ganar. En Buenos Aires salió muy nervioso, se descuidó mucho atrás y Colombia le ganó de contragolpe, que no era lo más habitual.
La selección de Colombia le había dado un baile descomunal a Argentina en el otro partido, en Barranquilla, que sin embargo terminó 2-1, pero a mi gusto fue mucho más partido aquel que el de Buenos Aires, que al contrario, fue un partido donde se aprovechó espacios, donde la selección de Colombia empezó a ganar confianza a partir de los goles que iba marcando y la distancia que marcaba, y los nervios crecientes de una selección argentina que veía que hasta podía quedarse afuera de todo si en el otro partido entre Paraguay y Perú había más goles. Así que fue un partido bastante raro, pero Freddy Rincón tuvo un gran destaque, como toda esa selección, que hay que nombrar a algunos jugadores increíbles, ¿no? Tino Asprilla, Valencia, el Tren Valencia, que fue compañero en un momento de Rincón, Iván Valenciano, bueno, Oscar Córdoba, Bermúdez, en fin, cantidad de jugadores tremendos. Así que bueno, esto fue lo que pasó con la selección de Colombia con Freddy Rincón, para terminar diciendo que bueno, una vez que él deja de jugar, tuvo una etapa más oscura, mucho más complicada en su vida. Por ejemplo, él estuvo en la cárcel, fue acusado de ser testaferro y también de tener vínculos con el narcotráfico. Y después tuvo otro accidente, fíjense que ahora muere por un accidente automovilístico, chocando contra un camión. Y en 2013 había tenido otro accidente automovilístico, él dice que perdió el control del auto y hasta había prometido no volver a conducir porque los familiares le pedían por favor. Él perdió el control del auto en aquel tiempo, tuvo una herida abierta en la cabeza y fractura de cráneo. Y entonces en esta oportunidad fue la segunda vez que tuvo un accidente, pero si bien llegó al hospital no pudo pasar de eso, estuvo unos pocos días hasta morir. Lamentablemente falleció muy joven y bueno, eso fue lo que generó una gran conmoción, pero queríamos darle este homenaje o rendirle este homenaje a Freddy Rincón, uno de los grandes jugadores de los años 90. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.